y dividir. Muy bien. Tenían que no cambiar la raíz, tenían que no cambiar sus desinencias. Pero yo les enseñé uno bastante fácil para que ustedes lo aprendan más rápido. ¿No es cierto? Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? Soñamos con una vida mejor. Soñamos con una vida mejor. Ok, tengo el verbo soñamos. ¿No? Soñamos. Inmediatamente yo lo voy a llevar a su infinitivo, porque soñamos viene de soñar, anulan el infinitivo, colocan una O y colocan yo. Yo soño, no. Entonces esto es irregular, ¿no? Es irregular. Si a mí me dicen, dibuja un mapa, ya, entonces me dicen dibuja. Dibuja viene de dibujar, anulo la AR, pongo O, yo. Yo dibujo, sí, entonces este de aquí arriba es regular, ¿no? Es regular. Muy bien, cumplía con todos, ¿no es cierto? Excepto con andar, porque andar es irregular. Profesora, pero sonaba yo ando suena. Sí, pero no se dice yo ando, se dice yo anduve. Para el pasado se dice anduve, entonces varía. Andar es irregular. En todos los otros casos sí servía y hasta podíamos hacerlo de forma mental, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si hemos captado como hemos dicho. A ver, a ver. Voy a ir con Carlos. Sí, profesora. A ver, Carlos, si yo digo la oración, yo construyo mi casa, y en la oración él consulta sobre la prueba, ¿ya? Yo construyo mi casa y la otra oración, él consulta sobre la prueba. Dime, ¿cuáles son los dos verbos en estas oraciones? En la primera construyo y en la segunda, ¿me podría repetir, por favor? No. Él consulta sobre las pruebas. Él consulta Consulta. sobre las pruebas. Consulta, ya, correcto, están bien, los dos son verbos. Ahora dime, construyo, ¿es regular o irregular? Irregular. Y consulta, Regular. correcto, muy bien, ¿no? Porque teníamos aquí en este caso, construyo, viene de construir, entonces yo le anulo ir y pongo la O, yo construo, no, irregular, ¿no? Y en el otro caso, consulta, ¿no es cierto? Viene de consultar, anulo ar, pongo la O, yo consulto, sí, regular. Muy bien. Entonces creo que eso es bastante simple, ¿no es cierto? Mentalmente ya lo podemos sacar, no habría ningún problema. Muy bien. Entonces vamos ahora con el verbo copulativo. Ahora, en el caso del verbo copulativo, primeramente, eran verbos limitados, ¿no es cierto? Verbos limitados porque solamente eran un grupo que ustedes se tenían que aprender. Ser, estar, parecer, permanecer, quedar, yacer, resultar, semejar, volverse, hacerse, tornarse. Son los únicos verbos copulativos, ¿no? Yo tengo que tener eso ahí. Muy bien, ahora, otra cosa indispensable para que sea verbo copulativo es que tiene que tener atributo, ¿no? Tiene que tener atributo. ¿Y qué cosa era un atributo? Pues era una característica del sujeto, ¿no? Una característica del sujeto. Por ejemplo, si yo decía, Eduardo Eduardo parece triste, ¿no? Eduardo parece triste. Entonces, lo primero que hago es determinar mi verbo, que en este caso es parece. Ahora, primero, parece está dentro de mi lista de verbos copulativos, ser, estar, parecer. Sí, está dentro de mis verbos copulativos. Ahora, voy al predicado, porque el atributo solamente se encuentra en el predicado. Lo voy a poner aquí por si acaso. Solamente se encuentra en el predicado.
Muy bien, entonces voy aquí. Triste. Triste, ¿puede ser una característica de Eduardo? Sí. Entonces, efectivamente, es un atributo. Entonces, yo puedo decir al 100% seguro que este es un verbo copulativo, ¿no? Este es un verbo copulativo. Y como dijimos la semana pasada, profesora, no basta solamente con saber que ese verbo está dentro de la lista de verbos copulativos. No. ¿Por qué? A ver, cuando dijimos, Luis está feliz, y decía aquí, ¿no? Ana está allí. Ok. En los dos casos está dentro de mi lista de verbos copulativos, ¿no es cierto? Ser, estar, está allí. Ok, hasta ahí bien. Si yo simplemente me conformara con eso, dijera, ya bueno, entonces los dos son verbos copulativos. Pues no, porque la característica importante del verbo copulativo es que tiene que tener atributo, porque si no tiene atributo, a pesar que esté en la lista, no es verbo copulativo. Ahora, feliz. ¿Es una característica, puede ser una característica de Luis? Pues sí, entonces esto es un atributo y ahora sé que este está, sí es un verbo copulativo. Ahora, voy aquí. Allí. ¿Es una característica de Ana? No. No es una característica. Yo puedo decir Ana bonita, Ana buena, Ana allí. Esto no es una característica. Entonces, esto no es un atributo. Entonces, a pesar de que se encuentra dentro de mi lista de verbos copulativos, este está no es un verbo copulativo. No es un verbo copulativo. Muy bien, lo dijimos bien claro la semana pasada y volvemos a repetir para que quede claro sobre los verbos copulativos. Bueno, en el caso de los verbos no copulativos son los millones de verbos, excepto los que pertenecen a los verbos copulativos, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, Luis trabaja de noche, trabaja es un verbo no copulativo. Lucía corta las verduras, corta es un verbo no copulativo. Lucero viajará mañana, viajará es un verbo no copulativo, ¿no? Excepto los que pertenecen al grupo de verbos copulativos, todos los demás son verbos no copulativos. Muy bien. Seguimos entonces. Luego nosotros hablamos sobre los verbos transitivos. Y los verbos transitivos tenían también una característica especial. Tienen objeto directo, ¿no? El OD, objeto directo. Si no tienen objeto directo, pues son obviamente verbos intransitivos. Ahora, nosotros explicamos que para que sea objeto directo, primeramente tienes que verificar el verbo, ¿no? Hallas el verbo. Muy bien, hallas el verbo. Lo segundo que tienes que hacer es preguntar a tu verbo qué o a quién. No, dependiendo si hay un objeto, pregunto qué, si hay una persona, pregunto a quién. ¿Ya? Preguntas cualquiera de esos dos al verbo. Y lo tercero era reemplazar, ¿no? Reemplazar por los pronombres lalos y lolas, ¿no? Por los pronombres lalos y lolas. Ya sabemos que estos van a ser pronombres si están antes de verbos. Muy bien, por aquí también lo voy a escribir para que quede claro que el objeto directo solamente se encuentra en el predicado, ¿ya? Solo se encuentra en el predicado. Por ejemplo, ¿no? Vamos con un ejemplo. Rosa lava su ropa, ¿no? Rosa lava su ropa. Muy bien, voy aquí. El verbo es lava, ¿no es cierto? El verbo es lava. Entonces, primero hallo mi verbo. Segundo, veo qué cosa hay en mi predicado. Yo sé que mi predicado es todo esto, ¿no es cierto? Lava su ropa. Entonces, hay un objeto. Voy a preguntar ¿qué? ¿Qué lava Rosa? Ya, para la pregunta es más el sujeto. ¿Qué lava Rosa? Su ropa. No me ha contestado esto.
Entonces, mi último paso para corroborar que efectivamente esto sea un, un objeto directo es reemplazar por la, los y lolas. Rosa la lava, ¿no? Rosa la lava. Este la está reemplazando a su ropa. Y este la siempre va a ser objeto directo cuando está antes de un verbo. Entonces, efectivamente, su ropa es objeto directo. ¿Ya? Es objeto directo. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Bueno, vamos a borrar porque ya no alcanza. Gustavo baña a sus perros, ¿no? Gustavo baña a sus perros. Muy bien, vamos a ver aquí. Vamos para hallar el objeto directo. A ver, vamos con Micael. Sí, Miss. Muy bien, Micael. Vamos a hallar el objeto directo. El primer paso es hallar tu verbo. ¿Cuál es tu verbo? Baña. Ya. Segundo, dime qué haces ahora. No, te ayudo. Preguntas. ¿Qué vas a preguntar? ¿Quién baña? No, ¿quién? No, las preguntas eran qué o a quién, no quién. ¿Quién es para el sujeto nada más? Para hallar el sujeto. ¿Qué Bueno, tómalo como baña? seres. Tómalo como seres que existen, ¿no? Los perritos están vivos. ¿Qué preguntas? ¿Qué o a quiénes? ¿Quiénes? Pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? Entonces sería ¿quién baña a sus perros? No, ¿quién no? La pregunta es ¿a quién? La pregunta es ¿a quién? Y recuerda que tú hablas para preguntar el predicado, ¿ah? Al predicado. Nuevamente, ¿cómo preguntas si la pregunta es ¿a quién? ¿Cómo preguntas aquí? ¿A quién baña Gustavo? Exacto. ¿A quiénes? Porque me está hablando en plural. ¿A quiénes baña Gustavo? Ok, ese era mi segundo paso y ya me contesta a sus perros, ¿no? Pero para corroborar, dime, ¿cómo reemplazas con los pronombres? Micael, ¿cómo reemplazas con los pronombres? Por ejemplo, yo puse Roxana la lava, ¿no? Porque estaba reemplazando a su ropa. ¿Cómo colocas aquí? A ellos, entonces sería. No, pero ¿cómo reemplazas? Por ejemplo, yo dije, Roxana lava su ropa. Puse, Roxana la lava, porque ese la estaba reemplazando a su ropa. ¿Cómo colocas aquí? Gustavo los baña. Muy bien, Gustavo los baña. Este los, cuando es pronombre, cuando está antes de un verbo, es objeto directo. Y como está reemplazando a sus perros, entonces efectivamente esto es mi objeto directo. ¿Ya? Es mi objeto directo. Muy bien. Entonces, eso teníamos. En el caso de los verbos no copulativos, son, por ejemplo, si yo digo, son obviamente cuando no encuentro objeto directo, ¿no? Si yo digo, Luis trabaja de noche, ¿no? Luis trabaja de noche. El verbo es trabaja. O sea, yo voy a preguntar, ¿qué trabaja Luis? ¿Luis trabaja la noche? No. ¿A quién trabaja Luis? ¿Luis trabaja la noche? No. ¿Cuándo trabaja Luis? Es la pregunta, ¿no es cierto? De noche. Pero eso no es una pregunta para objeto directo. Ese verbo es un verbo no copulativo. Ya es un verbo, perdón, es un verbo no, es un verbo intransitivo. Es un verbo intransitivo. Muy bien. Seguimos. Otro tipo de verbo que vimos fue el verbo personal.
El verbo personal es cuando en la oración tenía sujeto, ¿no? Tenía sujeto. Podía ser un sujeto explícito, o sea, que está escrito en la oración, o podía ser un sujeto tácito. En el caso del tácito es cuando no está escrito, pero cuando yo pregunto al verbo lo voy a encontrar. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, en ese parque trabaja mi primo, ¿no? Trabaja mi primo. En ese parque trabaja mi primo. Ok, primero voy a mi verbo, ¿no es cierto? Trabaja. Y para hallar el sujeto, ustedes van a preguntar quién. ¿Quién o quiénes, no? Dependiendo si está en plural. Nada más. No es que voy a preguntar a quién, no. ¿Quién? Nada más, ¿quién? Así como el objeto directo era qué o a quién, igual aquí, solo preguntamos quién. ¿Quién trabaja en ese parque? Bueno, efectivamente, mi primo, así que este es mi sujeto. Y yo puedo decir que efectivamente este es un verbo personal, ¿no? Luego voy con otro, a ver. Jugábamos allí, ¿no? Jugábamos allí. Mi verbo es jugábamos, ¿no? Ese es mi verbo. Ahora, preguntamos, ¿no? Mi verbo está en plural, pregunto quiénes. ¿Quiénes jugábamos allí? Profesora, no hay verbo, entonces es un verbo no personal. No, porque sí te contesta. ¿Quiénes jugábamos allí? Nosotros. Nosotros jugábamos allí. No está escrito, ¿no es cierto? No está escrito. Esto se llama sujeto tácito, ¿ya? El sujeto tácito es cuando se sobreentiende, ¿ya? Se sobreentiende. No está escrito, pero se sobreentiende que está ahí. Entonces, esto también es un verbo personal, ¿ya? También es un verbo personal. Entonces, mientras que aparezca el sujeto, ya sea escrito o ya sea sobreentendido como sujeto tácito, efectivamente eso sería un verbo personal. Muy bien, continuamos. Por favor, sus cámaras, ya ustedes ya saben, ¿ah? Por ahí veo que varios ya lo tienen apagado. Muy bien, seguimos. Verbo impersonal. Pues obviamente el verbo impersonal es cuando no hay sujeto. No hay sujeto. Ahora, lo más fácil, donde no vas a encontrar nunca sujeto, es cuando el verbo es climatológico. Cuando el verbo te habla sobre un fenómeno atmosférico, nunca vas a encontrar sujeto. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, nevó en Puno, ¿no? Nevó en Puno. Tu verbo es nevó, ¿no es cierto? Ese es tu verbo. Entonces, recuerden que para hallar sujeto preguntábamos ¿quién? ¿Quién nevó en Puno? ¿La nieve nevó? O sea, ¿la nieve hizo la acción de nevar? Dijo, hoy voy a nevar. No, nunca vas a encontrar sujeto cuando tengas un verbo en fenómeno atmosférico, ¿ya? Cuando sea un verbo climatológico, nunca vas a encontrar sujeto. Ahora, tampoco vas a encontrar, ¿ya? Tampoco vas a encontrar cuando veas del verbo haber, ¿ya? Cuando venga del verbo haber, conjugado en tercera persona, nunca vas a encontrar sujeto. Por ejemplo, hubo un derrumbe, ¿ya? Hubo un derrumbe. Entonces, tu verbo es hubo, ¿no es cierto? Tu verbo es hubo. Y preguntamos, ¿quién hubo un derrumbe? ¿Quién hubo un derrumbe? Nada, ¿no es cierto? ¿Él hubo un derrumbe?
ella hubo un derrumbe. El derrumbe hubo, o sea, el derrumbe dijo, voy a existir. No. Cuando tengas hubo, ya, cuando tengas hubo, o cuando veas había o hubieron, nunca vas a encontrar sujeto. Ya, nunca vas a encontrar sujeto. Muy bien. Otro en donde no vamos a encontrar sujeto, pero hay que tener bastante cuidado, es cuando utilicemos el pronombre se. ¿Ya? El pronombre se. Hay casos en los que sí vas a encontrar sujeto y otros en los que no. Por ejemplo, se vive bien, ¿no? Se vive bien. Si yo digo así, se vive bien. Entonces, tu verbo es vive, ¿no? Tu verbo es vive. Y yo pregunto, ¿quién se vive bien? ¿Él se vive bien? ¿Ella se vive bien? ¿Nosotros se vive bien? No. ¿Yo se vive bien? No. No tiene sujeto, ya no tiene sujeto. Pero tienes que tener cuidado porque hay casos en los que se sí va a tener sujeto. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, se peinó, ¿no? Se peinó. Entonces, tu verbo es peinó. Yo puedo decir, ¿quién se peinó? Él se peinó. Sujeto tácito, ¿no? Sujeto tácito, pero a fin de cuentas tiene sujeto, ¿ya? Tiene sujeto. Entonces van a haber casos en los que sí va a haber sujeto, pero en casos en los que no va a haber sujeto. Muy bien, entonces creo que hasta aquí estamos bastante claros con lo que nosotros hemos estado estudiando sobre el verbo la semana pasada. Muy bien, después de este pequeño repaso, pasamos a nuestro tema del día de hoy y continuamos con el tema del verbo. Ya, ya, otra cosita más para recordar antes que pasemos a este tema. Recuerdan que hablamos sobre el verbo simple y el verbo compuesto. Yo les dije que lo copiaran, ¿no? Porque lo puse en la pizarrita. Pero vuelvo a hacer un repaso. Verbo simple es cuando es una sola palabra. Una sola palabra. Por ejemplo, ¿no? Luis cocinará el banquete, ¿no? Luis cocinará el banquete. Ya, tu verbo es cocinará. Y como te das cuenta, es una sola palabra. Y luego tenemos el verbo compuesto. ¿Ya? El verbo compuesto. En el caso del verbo compuesto, vas a tener solamente esta forma. Haber más participio. ¿Ya? Haber más participio. Obviamente, los conjugados de haber, como hubo, has, ¿no es cierto? Son conjugados de haber. Ahora, pregunto, ¿no? A ver, voy a preguntar a alguien. A ver. Sebastián. Profesora. Muy bien, Sebastián, dime, ¿cómo yo sé que es un participio? ¿Cómo sé que es un participio? Parecía verbo, profesora. Ya, pero ¿en qué terminaba? Por ejemplo, Ando. infinitivo terminaba en ar, er, ir. ¿En qué terminan los participios? Ando y yendo, No, profesora. no, esos son gerundios. Habían todavía participios regulares y participios irregulares. No ¿Sí? recuerdo, profe.
A ver, ¿en qué terminaba un participio? Porque recuerda que los verboides son fáciles, solamente tenemos que acordarnos en qué terminan. ¿En qué terminan los participios? Profesora, terminan en ado e ido. Muy bien, ado, ido, tos, ocho, ¿no es cierto? Ado, ido, tos, ocho. Y mayormente utilizamos ado, ido, ¿ya? Utilizamos ado, ido, pero está muy bien. Ado, ido, tos, ocho, correcto, muy bien, Carlos. Entonces, el verbo compuesto es eso, en haber más participio. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, yo he cambiado por ti, ¿no? Yo he cambiado por ti. Este es mi verbo compuesto, porque he viene de haber y cambiado termina en ado porque es un participio, ¿no? Así es la forma de un verbo compuesto, ¿ya? Así es la forma de un verbo compuesto. Muy bien. Esto por favor tómenlo en cuenta porque el día de hoy vamos a ver perífrasis verbal. Y perífrasis verbal es parecido al verbo compuesto, o sea, son dos a más palabras. Pero no hay que confundir porque perífrasis verbal nunca va a ser haber más participio. Haber más participio es verbo compuesto, ¿ya? Es verbo compuesto. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, ya que hemos hecho un repaso para que recordemos lo que hemos hecho la semana pasada. A ver. Ya. Clasificación del verbo 2. Comenzamos. Verbo simple. El verbo simple, es lo que acabo de explicar, está formado por una sola palabra. Paseábamos durante la madrugada. A ver, vamos aquí. A ver, Fiorella. 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 Ok, Fiorella no nos contesta. Creo que se fue. Yasuri. Yasuri. Sí, mis. Muy bien, Yasuri, dime. Paseamos durante la madrugada. ¿Cuál es el verbo? Paseamos. Ya, muy bien, correcto. En el siguiente, ella jugó con tus sentimientos. ¿Cuál es el verbo? Jugó. Correcto. Dime, el muchacho termina sus quehaceres. Termina. Correcto, muy bien. Efectivamente, como vemos, los verbos simples es cuando solamente tenemos una palabra. Ahora vamos con perífrasis verbal. No se olviden, haber más participio no es perífrasis verbal. La perífrasis verbal es cuando vemos, pues, cuando vemos dos palabras o más, así como en el verbo compuesto, ¿no? Parece el verbo compuesto. Pero la perífrasis verbal se forma así. Es un verbo auxiliar y el verbo auxiliar es un verbo conjugado. Ya un verbo conjugado es que tiene tiempo, tiene modo, tiene aspecto, tiene género, perdón, no tiene género, tiene número, tiene persona. Recordemos que género no tiene el verbo, ¿no? Entonces, ese es el verbo auxiliar, ¿no? Como cantábamos, soñé, durmió, comimos, etcétera. Ya son verbos conjugados. Más un verbo principal. ¿Y sabes cuáles van a ser los verbos principales? Los verboides. Recordamos, el primer verboide es el infinitivo. Termina en ar, er, ir. Cantar, comer, dormir. No se olviden que estos no son verbos. Parecen verbos, pero no lo son. Ok, el siguiente. Luego teníamos el gerundio que termina en ando,
yendo, ¿no? Por ejemplo, caminando, comiendo. Esos no son verbos. Y luego los participios que terminan en ado oído. Cantado, dormido, tos ocho, bendito, hecho, impreso. Tos ocho, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se forma una perífrasis verbal? Es un verbo auxiliar, que es un verbo conjugado, también puede tener más un enlace, ¿no? Por ejemplo, que más un verboide. Tengo que escribir. Había que hablar, ¿no? El verbo auxiliar tenemos aquí más otro verboide. Voy a recordar, también puede ser más el nexo a. Vuelve a llorar. Acá tenemos más de. También, miren, pueden ser así normal sin el nexo o pueden ser con el nexo, ¿no? Con estos nexos de aquí que usualmente se utilizan en el verbo. Acaba de llegar, terminó de leer. Muy bien. Aquí dice. Juan irá a la playa, María está llorando por Emilio, el sacerdote fue castigado por el pueblo. A ver, veamos. A ver, Raymond. ¿Sí, Raymond? Muy bien, Raymond. En la oración, Juan irá a caminar a la playa. Dime, ¿cuál es el verbo? Caminar. No, recuerda que los infinitivos, o sea, terminan en ar, ir, no es verbo. ¿Cuál es el verbo? Irá. Ya. María está llorando por Emilio. Si termina en ando, yendo, no son verbos. Está. Ya. El sacerdote fue castigado por el pueblo. Si termina en ado, ido, tos, ocho, no son verbos. Fue. Ya. En el caso de lo que había mencionado Raymond, que es irá, está y fue, son los verbos auxiliares, ¿no? Son la primera parte de la perífrasis verbal, porque esos están conjugados. Irá está conjugado, está en futuro, está en presente, fue, ¿no es cierto?, está en pasado. Pero recordemos que para que sea perífrasis verbal, tiene que estar más el verbo principal, que en este caso es el verboide. Entonces, Juan irá a caminar a la playa, el verbo es irá a caminar. Todo eso, irá a caminar. María está llorando por Emilio, el verbo es está llorando. El sacerdote fue castigado, el verbo es fue castigado. ¿No? Fue castigado. Muy bien, entonces, eso es perífrasis verbal. Y recordemos, ¿no? Recordemos, a ver, más participio no es perífrasis verbal. No es perífrasis verbal. Haber más participio no es perífrasis verbal. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Ok, no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Verbos pronominales. Estos verbos pronominales vienen de los verbos transitivos, ¿ya? Y aquí vamos a utilizar los pronombres átonos, lalos y lolas, leles, metesenosos. Son los verbos que utilizan pronombres que los acompañan. Los pronombres átonos que les acabo de mencionar, esos acompañan a los verbos. Primero tenemos el verbo reflexivo. A ver, prestemos atención. El verbo reflexivo es cuando la acción que tú realizas, la acción que tú estás realizando, regresa a ti mismo, ¿no? Regresa a ti mismo. Por ejemplo, dice, se peina por las mañanas, ¿no? Se peina por las mañanas. Ok, mi verbo es peina, ¿no es cierto? Ese es mi verbo. Está acompañado, como ves, del pronombre se, del pronombre se. Se es pronombre cuando está antes del verbo. Muy bien, entonces, ¿quién hace la acción? Ella se peina por las mañanas, por ejemplo, ¿no? Ella está haciendo la acción de peinarse. Y la acción de peinarse está regresando a ella, ¿no? Esto se llama verbo reflexivo. Cuando uno hace la acción y la acción regresa a uno. Juan se afeita en la noche.
¿no? Juan se afeita en la noche. Juan está haciendo la acción de afeitarse y la acción de afeitarse está regresando a Juan, ¿ya? Entonces es cuando tú realizas la acción y la acción regresa a ti mismo. Eso se llama verbo reflexivo. Verbo recíproco. El verbo recíproco es cuando la acción lo compartes con otra persona, ¿ya? Lo compartes con otra persona. La acción es mutua. Nos abrazamos en la reunión. O sea, yo hago la acción de abrazar y la otra persona también me devuelve la acción. Entre los dos estamos realizando la acción. Esto se llama recíproco. Los novios se besaron. El novio y la novia están haciendo la acción de besarse, ¿no es cierto? Los dos están haciendo la acción. Los dos están participando en la acción. ¿Ya? Esto se llama verbo recíproco. El verbo cuasi reflejo. Lo llaman así porque este verbo parece reflexivo. ¿Ya? El sujeto realiza la acción, pero esta no recae sobre el mismo sujeto. Lo que pasa es que en este verbo no hay voluntad. O sea, tú no lo haces porque quieres. Por ejemplo, en el reflexivo, yo me peino y la acción regresa a mí, pero yo estoy haciendo la acción consciente. En cambio, en el cuasi reflejo no. Por ejemplo, se cayó cuando pasaba al frente. Se cayó cuando pasaba al frente. La acción es cayó, ¿no es cierto? Ese es el verbo. Ahora, ¿ella hizo la acción porque quiso? ¿Ella quiso caerse? No, la acción es involuntaria. Por eso, parece reflexivo, pero no lo es. Ahora, si yo digo, mi gatito se murió, ¿no? Mi gatito se murió. Se murió, ¿no es cierto? Murió, es cuasi reflejo. ¿Por qué? ¿Tú crees que mi gatito quiso morirse? ¿Él tuvo la voluntad de suicidarse? ¿Qué? No, ¿no es cierto? Entonces es involuntario. Eso se llama cuasi reflejo. La acción parece, ¿no? Parece reflexiva, pero no lo es porque es involuntaria. Ya es involuntaria. Muy bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, profesora. Muy bien. Entonces estamos bien hasta aquí. Continuamos. Los últimos tipos de verbos que vamos a ver son el verbo principal y el verbo subordinado. Nos dice. El verbo principal es aquel que funciona como núcleo del predicado. ¿Ya? Es el núcleo del predicado. Ya, una cosita antes que continuemos. El verbo principal y el verbo subordinado van a aparecer en una oración donde mínimo hay dos verbos. Pueden haber más, pero mínimo tienen que haber dos verbos. Para que tú digas que es tu verbo principal y el otro es un verbo subordinado, mínimo tiene que haber dos verbos. ¿Ya? Mínimo tiene que haber dos verbos. El verbo principal es el que funciona como núcleo del predicado, o sea, es el más importante. Y el verbo subordinado son los verbos secundarios. Por eso pueden ser varios verbos secundarios que necesitan del verbo principal, ya dependen del verbo principal y tienen un nexo antes. Ya los verbos secundarios siempre tienen un nexo antes. Por ejemplo, ella quería que le contaras la verdad, ¿no? Ella quería que le contaras la verdad. Tienes ahí dos verbos, quería y contaras, ¿ya? Quería y contaras. Lo que tú vas a hacer es primeramente reconocer, aparte de los verbos, ¿no? Primero reconocer los verbos, porque ya sabes que mínimo tiene que haber dos. Tienes que reconocer que haya una conjunción, un nexo, que en este caso es qué, ¿no? En este caso es qué. Puede ser, por ejemplo, dónde, cuándo, quién, también pueden ser los nexos más conocidos, que más se utilizan. Ya, ¿utilizas qué? Ahora, si el verbo está después, ¿no? Si el verbo está después, este es el verbo, este es el verbo subordinado, ¿no es cierto? El verbo subordinado, y este de aquí, el que está primero, es el verbo principal. ¿Ya? Es el verbo principal. Otro, por ejemplo, el supervisor nunca dice en qué oficina va a estar, ¿no? Los verbos son dice y va a estar. Ya sabes que va a estar es una perífrasis verbal. Muy bien, entonces tengo aquí el nexo, ¿no es cierto? Que en este caso el nexo es que, nuevamente, que,
Ya sabes que el primero, el que está antes del nexo, es el verbo principal y el que está después es el verbo subordinado, ¿no? Es el verbo subordinado, el que depende del verbo principal, ¿ya? Depende del verbo principal. ¿Ya? Cuando el nexo está al medio de los dos verbos, el segundo verbo, el que está después del nexo, ese es tu verbo subordinado. Y el primero viene a ser tu verbo principal. ¿Ya? El primero es tu verbo principal. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya, entonces hasta aquí ha quedado todo claro. Ya. Ya. En el caso, ¿no es cierto? Van a haber casos, por ejemplo, voy a ponerlo aquí en la pantalla en blanco, que el nexo va al inicio. Por ejemplo, cuando llegó Raúl, pues, cuando llegó el Raúl, ya vamos a cambiar acá. Todos nos fuimos, ¿no? Todos nos fuimos. En este caso, primero reconoces tus dos verbos, llego y fuimos, ¿no es cierto? Son mis dos verbos. Entonces, lo segundo que tienes que hacer es reconocer tu nexo. En este caso, el nexo es cuando, ¿ya? Y en este caso, el verbo principal, perdón, claro, el verbo principal es el que está lejos del nexo, ya es el que está más lejos. Este es tu verbo principal y el que está al costado del nexo es el verbo subordinado. Puede ser que, por ejemplo, cuando llegó Raúl, ella dijo que todos nos vayamos, ¿no? Por ejemplo, que cambiamos por vayamos. Tengo más verbos, ¿no es cierto? Dijo. Este también sería un verbo subordinado. El que esté más lejos, el último, va a ser siempre el verbo principal. ¿Ya? Va a ser siempre el verbo principal, el que esté más lejos del nexo. En el caso que esté al medio, como mencionamos hace un momento, el verbo principal es el que está antes del nexo. ¿Ya? Está antes del nexo y si está después, eso se llama verbo subordinado. Muy bien. Ahora sí creo que ya estamos. Y bueno, esto lo vamos a corroborar con nuestros ejercicios del día de hoy. Por favor, todos con su material. A ver, yo te lo voy a poner acá. Todos con su material. A ver. Muy bien, vamos a la primera página donde te dice perífrasis verbal. Ya lo voy a poner aquí. A ver. Ya, vayan mirando ustedes en su libro, vayan así, resolviendo, mientras que carga esto, Dios mío, se me ha paralizado. Ahí nos pide reconocer la perífrasis verbal y los verbos simples.
Dice, subraya los verbos simples y encierra en un elipse la perífrasis verbal. Vayan subrayando los verbos simples y cerrando la perífrasis verbal. Ya saben, haber más participio no es perífrasis verbal. Muy bien, ahí está. Vamos a ver, vamos a ir preguntando. A ver, vamos a comenzar con Carlos. Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, profesora. Muy bien, Carlos. En la primera oración dice, las cosas están sobre la mesa. Profesora, Dime, ¿cuál es disculpe, mi internet está un poco lento. ¿Me podría repetir la pregunta? No la escuché bien. la primera del libro? Dice, las cosas están sobre la mesa. ¿Cuál es el verbo? Profesora, no la escucho entrecortado. Ya, bueno, vamos a ver. Gabriela. Sí, Miss. Muy bien, Gabriela dice, las cosas están sobre la mesa. ¿Cuál es el verbo? Están. Están. Dime, ¿es un verbo simple o una perífrasis verbal? Simple. Correcto. Recuerden que el verbo simple es solamente una palabra. Ya está bien, es un verbo simple. A ver. Entonces, subrayamos aquí, ¿no? Porque nos dice que subrayemos los verbos simples. A ver, siguiente. Yasuri. Sí, Miss. Nosotros vamos a ganar el campeonato de todas maneras. ¿Cuál es el verbo? Vamos. Vamos, ¿verbo simple o perífrasis verbal? Simple. Ya, simple. A ver. Primero yo voy a hacer lo que ustedes me dicen y luego vamos a corregir, ¿ya? A ver, Leila. 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 Parece que se congeló. A ver, María. Miss, María dice, la gente llegaba con bastante puntualidad. Dime, ¿cuál es el verbo? llegaba. ¿Verbo simple o perífrasis verbal? ¿Sí? ¿Simple o perífrasis verbal? Bueno, voy a poner aquí llegado. Por favor, tiene que responder, ¿ah? A ver, siguiente. Micael. Sí, Miss. Dice, ellos han estado pintando la casa desde ayer. ¿Cuál es el verbo? Pintado. Pintando. Ya, pintando, que termina en ando, como los gerundios. Ya, veamos. Raymond Sí, Miss. dice, en la tarde tendré que hacer mi tarea. ¿Cuál es el verbo? Hacer.
hacer, que termina en ar, er, ir. Ya, a ver. Ok, veamos. Las cosas están sobre la mesa, ahí está bien, es un verbo simple, así que subrayamos. Nosotros vamos a ganar el campeonato de todas maneras. No es, bueno, vamos es parte del verbo, ¿ya? Aquí el verbo es vamos a ganar. Es una perífrasis verbal. Vamos a ganar. A ver, la gente llegaba con bastante puntualidad. Bueno, ahí está bien, ¿no? Por así decirlo, está bien. Es un verbo simple, solamente llegaba. El siguiente. Ellos han estado pintando la casa desde ayer. Pintando, yo lo descartaba automáticamente porque es un gerundio, termina en ando, y ya saben que los gerundios no son verbos, son verboides. Muy bien, entonces, el verbo es han estado pintando. Todo ese es el verbo, ¿eh? Este es un verbo recontra compuesto, ¿ya? Han estado pintando. En este caso no es una perífrasis verbal, es un verbo compuesto. Vamos a colocarle, vamos a resaltarlo porque recuerden que perífrasis verbal es haber más participio. Y han hecho la tarea, viene de haber, ¿no? Han viene de haber. A ver, el siguiente. Han estado... Ya. En la tarde tendré que hacer mi tarea. Bueno, hacer también lo tenía que descartar porque termina en er. Ar, er, ir son infinitivos. Y los infinitivos son verboides. Y no pueden ser verbos. Mi verbo completo es tendré que hacer. Perífrasis verbal. Tendré que hacer. Todo eso es mi verbo. Perífrasis verbal. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, verbo principal y verbo subordinado. ¿Se acuerdan que dijimos, no es cierto? El nexo, primero encontrábamos los verbos, luego el nexo, y si estaba después, ¿no es cierto? El que esté después del verbo, después del nexo es mi verbo subordinado. Vamos a ver, dice, marca los verbos simples con una raya y con doble raya los verbos subordinados. Muy bien, vamos a ver. Sebastián. Profesora, Dice, José regresó a casa porque su padre lo llamaba. Dime, ¿cuáles son los verbos? regresó y ¿Ya? llamaba, profesora. Muy bien, correcto. Regresó y llamaba. Vamos a subrayar acá. Dime, ¿cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo en esta oración? Dime, Sebastián, ¿cuál es el nexo? Recuerda que el nexo es una palabra que une los dos. ¿Cuál? ¿Padre? No. No, Padre es- profesora, porque Muy bien, porque, correcto, muy bien. Porque es el nexo. Ahora, según que el nexo está aquí, dime, ¿cuál es el verbo principal? regresó, profesora. Correcto, muy bien. Y entonces llamaba sería nuestro verbo subordinado. Muy bien, le ponemos doble raya al verbo subordinado. Muy bien, correcto. Muy bien, Sebastián. Carlos. Sí, profesora.
Dice, mi tío dijo ayer que nos íbamos de paseo el domingo. Dime, ¿cuáles son los verbos? Paseo. Paseo, no, aquí paseo es como una situación. No es de pasear un perro, no. Mi tío dijo ayer que nos íbamos de paseo el domingo. Íbamos. Ya, íbamos. Muy bien, ese es uno. El otro, Dijo. muy bien, correcto. Esos son los dos verbos, muy bien. Dijo e íbamos. Ahora dime, ¿cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo? ¿Sí? Carlos, ¿cuál es el nexo? Carlos. Y es el nexo que hemos estado trabajando, ¿ah? Por favor, traten de no quedarse callados porque supone que estamos resolviendo aquí, ¿ya? ¿Qué es mi nexo? Y bueno, como sabemos, cuando el nexo está al medio, efectivamente, el segundo vendría a ser mi verbo subordinado. A ver, siguiente, Gabriela. Sí, Miss. Dice, cuando el teléfono suena, mi hermano corre hacia él. ¿Cuáles son los verbos? Suena y corre. Muy bien, correcto. Dime, ¿cuál es el nexo? Mi. No, ahí el nexo no está al inicio. Diré, no está al medio. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien, ¿cuándo? Está bien. Ahora dime, según eso, ¿cuál es el verbo principal? ¿Suena o corre? Suena. ¿Ese es el verbo principal? No. Recuerda que los que se acerquen al nexo, los que estén después del nexo, esos son los verbos subordinados. El que está más lejos, en este caso, cuando está al inicio, el nexo, el que está más lejos, ese es tu verbo subordinado, perdón, tu verbo principal. Entonces, acá hay que subrayar suena. A ver, siguiente. Yasuri. Miss, Yasuri dice, sabemos más porque estudiamos más. ¿Cuáles son los verbos? sabemos y estudiamos. Muy bien, correcto. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es el nexo, Yasuri? ¿Sí, Yasuri? Bueno, está repitiendo el mismo nexo que el primero, así que efectivamente el nexo aquí es porque, ¿no? Y si el nexo es porque está al medio, pues el segundo, estudiamos, es mi verbo subordinado. A ver, Leila. Leila.
Micael. Sí, Miss. Muy bien, Micael dice, mañana vamos a ir a la fiesta mientras tú tendrás que estudiar. Dime, ¿cuáles son los verbos? Recuerda que Vamos y estudiar. ir no son verbos. Cuando terminan en ir no son verbos. Te pregunto de nuevo. ¿Cuáles son los verbos en mañana vamos a ir a la fiesta mientras tú tendrás que estudiar? Vamos. Ya, vamos. ¿Y el otro? Tendrás. Tendrás. Ya, bueno. En realidad los verbos son verbos perífrasis verbal. Vamos a ir. Todo eso sería tu verbo. ¿Ya? Y el otro será tendrás que estudiar. Todo eso es la perífrasis verbal. Muy bien, ya dime. ¿Cuál es el nexo aquí? ¿Cuál es el nexo? Tendrás. No, eso es el verbo. Eso es parte del verbo. El nexo como porque, qué, cuándo, porque. ¿Aquí cuál sería? ¿Qué? No hay ningún qué ahí. Este que está dentro del verbo, eso ni lo mires, ya lo que está subrayado ni lo mires, esos son tus verbos, eso ya no se toca. El nexo es lo que une el primer verbo con el segundo verbo. Bueno, acá se fue. Mientras sería nuestro nexo, ¿no? Y efectivamente, si el nexo está al medio, mi segundo es mi verbo subordinado. Muy bien, continuamos. Verbos pronominales. Recordemos, reflexivo es cuando la acción regresa a mí, ¿no? Recíproco es cuando la acción lo compartes con alguien. Y cuasi reflejo parece reflexivo, pero es involuntario. Veamos aquí, dice, subraya los verbos simples e indica si son reflexivos, recíprocos o cuasi reflejos. A ver, Raymond. Sí, Miss. Dice, Luis se arregla con cuidado para ir a clases. Dime, ¿cuál es el verbo? ¿Se arregla? Correcto, muy bien. Se arregla y está con pronominal se, ¿no es cierto? Ahora dime, ¿sería reflexivo, recíproco o cuasi reflejo? Reflexivo, yo hago la acción regresa a mí. Recíproco, lo comparto con otro. Cuasi reflejo es algo involuntario, algo que parece que quise hacer, pero no es. Reflexivo, Miss. Correcto. Luis se arregla y la acción de arreglarse regresa a él mismo. Reflexivo. Ok, está cargando. Muy bien, mientras que está cargando vamos con... ahí está, ahí está. Y ahora acá sería reflexivo. Muy bien, Sebastián. Profesora. Dice, Juan y tú se tienen mucho aprecio. ¿Cuál es el verbo? Tienen. Muy bien, es tienen. Dime, ¿qué sería? ¿Reflexivo, recíproco o cuasi reflejo? Recíproco. Correcto, muy bien. Juan hace la acción de apreciar a esa persona y esa persona también lo aprecia, ¿no? Recíproco. Siguiente.
A ver. Ángelo. Sí, Miss. Dice, yo me siento contento con este trabajo. Dime, ¿cuál es el verbo aquí? Me siento. Sí, correcto, muy bien, me siento. Dime, ¿qué sería? ¿Reflexivo, recíproco o cuasirreflejo? Repito porque creo que tu internet ha estado yendo y viniendo. Reflexivo, la acción tú la haces y la acción regresa a ti. Recíproco, lo compartes con alguien. Cuasirreflejo es algo involuntario, no es algo que tú planeas hacer. Reflexivo. Ya, yo me siento contento con este trabajo. No, es cuasirreflejo. Lo que pasa es que, o sea, él está contento, ¿no es cierto? Pero no es que él se hace contento y la acción de contentarse regresa a él. No, ya sería cuasirreflejo, es algo involuntario. O sea, uno no dice, voy a estar contento ahorita y después ya no. A ver, siguiente. Carlos. Sí, profesora. Dice, Ana te contará lo que ha pasado. Dime, ¿cuáles son los verbos? Aquí hay dos verbos. ¿Contará? Ya, muy bien. El primero es contará. ¿Y el otro cuál es? Profesora, ¿me podrías repetir la oración, por favor? Ana te contará lo que ha pasado. ¿Pasado? Pasado no. Ha No, no, pasado. no. Ha pasado. Todo completo eso. Ha pasado. Muy bien. Contará. Ana te contará lo que ha pasado. Dime, ¿contará es reflexivo, recíproco o cuasirreflejo? ¿Reflexivo? Ya, no es reflexivo porque recordemos que reflexivo es que tú haces la acción y la acción regresa a ti. O sea, Ana hace la acción de contar y la acción de contar regresa a ella. No, en este caso podríamos considerarlo recíproco, ¿eh? Porque cuasirreflejo tampoco es. No es algo involuntario. Ya puede ser que él escuchando tal vez esté contando. No tendría que haber más contexto en realidad. A ver, vamos con el siguiente. Gabriela. Sí, Miss. Dime, Gabriela, ¿te compraste un buen pantalón ayer? ¿Compraste? Muy bien, compraste. Y dime, ¿qué tipo de verbo sería? ¿Reflexivo, recíproco o cuasirreflejo? ¿Recíproco? Ya, en este caso, a ver, Ana te contará, te compraste, le hace la acción de comprar y la acción de comprar regresa a él. Ya, hay que considerar recíproco, perdón, reflexivos a estos dos últimos, ¿ya? Voy a anular esto acá. Ya, los dos últimos son reflexivos, porque contará y la acción de contar supongo que regresará, porque recíproco es cuando sean dos personas, y acá no son dos personas haciendo la acción. Aunque de comprar podría ser, ¿no? Como le está vendiendo, bueno, ahí sí podría ser recíproco. Muy bien, acá sí podría ser recíproco. Muy bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar. Y por favor sigan practicando. Mañana en la tarde seguimos practicando con los otros ejemplos, ¿ya? Para que nos alcance tiempo. Ah, ya, espera un ratito, para ver si en su tarea hay alguna complicación o algo. A ver, rapidito, ¿ya? Basta. Ay, Dios. La tarea dice, si en las siguientes expresiones, si el verdadero o falso, indica si es pronominal o la clase de la que... Por favor, cuando dice indica pronominal, en cada uno, ¿ah? En cada uno ustedes subrayan el verbo en cada una de las oraciones y ponen al costado qué tipo de pronominal, o sea, si es reflexivo, recíproco o cuasirreflejo. Subraye con una línea los verbos principales y con dos líneas los subordinados, en cada uno. Subraye con una línea los verbos simples y encierra en un elipsis perífrasis verbal, en cada uno de ellos. Redacta una oración por cada clasificación indicada. Si ustedes van a ver un verbo, van a escribir un
una oración con verbo regular. Por ejemplo, yo pinto mi casa. Pinto es regular. ¿Ya? Van a convertir así los verbos. Muy bien, por cada una de las oraciones. Por favor, es la última tarea, así que hagan el último esfuerzo ya del bimestre. Muy bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar y ya nos vemos mañana en literatura. Cuídense, nos vemos. Chao, Ángelo, chao, Carlos, chao, Gabriela, chao, Yasuri, chao, Raimo, chao, Sebastián. Hasta luego, Miss. Hasta luego.